noches, bienvenidos a Debate 22. Esta semana estrenamos nueva temporada. Gracias por su compañía y gracias por su preferencia. Vamos a hablar del coronavirus, de la variante Omicron y qué es lo que está pasando. Nos acompaña el doctor Francisco Moreno. Doctor, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Kimberly. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Hemos visto en las últimas semanas cifras récord de contagios, no solo en México, en el mundo. Los contagios de Omicron es algo que no se había visto en toda la pandemia. Desde tu perspectiva, ¿cómo estamos en México en este momento? Pues al igual que el mundo, hemos tenido no hay otra forma de decirlo, tsunami de contagios, porque nos enfrentamos ante una variante sumamente transmisible, sumamente contagiosa, 2 veces más que Delta, y esto ha provocado que un gran número de personas se infecten. Además tiene una capacidad de reinfectar, es decir, personas que ya habían tenido COVID previamente, a pesar de que tengan inmunidad a esa variante anterior que tuvieron, se están reinfectando. Y las vacunas siguen sirviendo para evitar llegar al hospital y morirse, pero también han resultado en el hecho de que hay más gente que se infecta. Todo eso, esas 3 características, una variable muy contagiosa que no respeta la inmunidad previa y que puede infectar a vacunados sin provocarles daño, ha creado este número de contagios muy alto en todo el mundo. Daría la impresión que en México empezamos a tener un descenso porque llegamos a los máximos históricos la semana pasada y aparentemente hay una disminución, pero creo que todavía estamos con una alta transmisión comunitaria y hay que cuidarnos muchísimo. Esta variante que surgió en Sudáfrica fue el primer país golpeado, Alemania fue uno de los primeros países golpeados. La experiencia de ellos dice que era un pico muy alto, un crecimiento casi de la curva horizontal, pero también fue muy rápido el deceso. ¿Esto se ha replicado en los demás países? Sí, lo mismo se ha visto ahorita en Australia, en Irlanda, se vio en países nórdicos. Daría la impresión que esto empieza a pasar en México, en donde después de tener prácticamente 60,000 casos la semana pasada, hemos tenido ahora 43,000 el día de ayer. Esperemos que esto sea así. El periodo de máximo contagio parece ser 2 semanas y después viene este descenso. En México podríamos pensar que esto llegó aproximadamente por ahí del 11, 12 de diciembre. Y sería la lógica, siguiendo lo que ha pasado en esos países, que en la primera semana de febrero veamos este descenso ya mucho más marcado, es decir, la siguiente semana. Por eso es tan importante cuidarse ahorita, porque de esa manera evitamos que tengamos una meseta y que se mantengan los contagios, y eso pues no nos ayuda a poder salir de esta ola. Las hospitalizaciones y las muertes no han sido proporcionales a como eran justamente hace un año, que México la estaba pasando bastante mal en enero de 2021. ¿Esto se atribuye a que verdaderamente Omicron es menos fuerte con los síntomas o a que la población ya tiene cierta inmunidad? Aquí se suman factores. Evidentemente hay incluso un estudio el de modelo animal que fue publicado en la revista Nature, en donde se mostró que este virus afecta más el tracto respiratorio alto, en ese caso de los roedores, y también en el caso del ser humano. Tenemos un receptor al cual el virus se fija en la parte alta y no tiene tanta afección pulmonar. La cuestión aquí es, ese es un dato del virus. El otro es, tenemos más población vacunada, tenemos más población que le ha dado COVID con anterioridad, y eso probablemente hace que los cuadros no sean tan severos. Pero hay que entender que el resultado de una infección no solamente depende del virus, depende del estado inmunológico de la persona. Un mismo virus en una persona puede provocar un cuadro respiratorio alto, un cuadro gripal, y en otra persona puede ocasionar una neumonía porque su sistema inmune no está bien. Y esto es lo que tenemos que entender, porque si no nos cuidamos, podemos provocar que alguna persona alrededor nuestro tenga una mala evolución. Hemos tenido un aumento en la hospitalización desde diciembre para acá, en forma importante, tenemos más pacientes, y esto está sucediendo en todo México. A pesar de que es una variante de menor agresividad, por la tasa tan alta de contagios va a haber un pequeño porcentaje, pero que al sumar el número de casos se vuelve más importante, y es lo que no queremos, que sature los sistemas hospitalarios y que se asocie a una mayor mortalidad. ¿Cuál es la efectividad de esta vacuna de refuerzo? Porque parece que nadie le hace caso ya a la OMS, que siempre decía, todavía no la vacuna de refuerzo, hay que esperar que los otros estén vacunados. ¿Ha demostrado efectividad aplicar una tercera vacuna? Sí, incluso es claro que
el esquema de vacunación de COVID no son 2 dosis, son 3 dosis. Eso no lo sabíamos en un inicio porque, como todo con esta enfermedad ha sido nuevo, hemos ido aprendiendo en el camino. La realidad es que después de 6 meses tienes un descenso en el número de anticuerpos y tienes que recibir la tercera dosis, como sucede en vacunas como la hepatitis B, que requieres una dosis al mes, otra y otra a los 6 meses. Es evidente que se necesitan 3 dosis. Les va mucho mejor a los pacientes que tienen 3 dosis. Y probablemente la OMS lo dijo en un tono en donde hay muchos países en donde desafortunadamente la distribución de vacunas ha sido muy escasa. Tenemos países que quieren vacuna y no tienen. Tenemos países en donde sobran vacunas y la gente no se quiere vacunar. Y tenemos a México, en donde hay vacunas, hay gente que se quiere vacunar, pero no hay forma de distribuirlas porque está monopolizado la vacunación en México. Y entonces deciden a quién vacunar, cuándo vacunar y en dónde. Y por eso seguimos sin tener vacunados a los niños, lo cual es una tristeza. De ese tema de los niños vamos a hablar también en unos momentos para los menores de 12 años. La efectividad de combinar las vacunas, porque por ejemplo para el refuerzo en México la mayoría se le está poniendo AstraZeneca, pero ¿qué pasaba con los que originalmente tenían una vacuna ARN como Pfizer o Moderna? Mira, las vacunas tienen diferente eficacia, eso se demostró desde el año pasado. Lo que es muy importante es que las vacunas se pueden mezclar y no producen un daño, es decir, no van a generar un efecto secundario. Las combinaciones de vacunas que se han hecho en todos los casos ha sido segura. ¿Qué tan efectiva va a ser? Pues no lo sabemos, pero es más importante tener 3 dosis, aunque estén mezcladas, que quedarte con 2 dosis de una vacuna, porque eventualmente tus anticuerpos van a caer. Entonces, sí, lo ideal sería que tuviéramos una vacuna de refuerzo de RNA, de ARN, como comentas, pero la realidad es que no hay, y aquí, pues, insisto, nos ponen lo que hay, y yo lo que les recomiendo es pónganse una tercera dosis, porque la tercera dosis no la tenemos que ver como un refuerzo, la tenemos que ver como parte del esquema completo de vacunación contra COVID. Hablando del esquema completo, ¿crees que después de un año se tenga que poner otra vez la vacuna, como se hace con la de la influenza? Pues mira, lo que es probable es, se está desarrollando una vacuna por parte de Pfizer y por parte de Moderna que incluye las variantes Delta y Omicron, que probablemente sea, sobre todo Omicron, la variante que va a tener mutaciones a producir nuevas variantes. Incluso hay una que está circulando en Dinamarca que se llama B2, que es una variante de Omicron que parece ser todavía más contagiosa, pero que no implica que tampoco cambie esto a una situación alarmante. Probablemente tengamos que tener una vacuna de una de las variantes que van a ser lo que va a estar causando problema, y eso será a final de este año, y después veremos si se necesitan más vacunas. Da la impresión que el virus está volviéndose un virus más respiratorio catarral, que podría pues indicar que esto es el final de la pandemia, que nos volvemos a un virus endémico. Ojalá y así sea. Siempre está el riesgo de que aparezca una variante más agresiva, pero da la impresión de que con este cambio que hubo con Omicron, pues como que la naturaleza está haciendo el trabajo que el ser humano no pudo hacer. Nosotros no pudimos realmente controlar la enfermedad, hay gente que no se quiere vacunar, hay gente que no quiere seguir medidas de prevención, etcétera, lo que hemos vivido, ¿no? Y entonces, pues afortunadamente la naturaleza nos está ayudando un poco con esta variante. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con el doctor Francisco Moreno. Estamos hablando de COVID, de Omicron. Estamos de regreso con el doctor Francisco Moreno. Ahora sí, doctor, vamos a hablar del tema de los niños. La OMS, igual que con otras cosas, se tardó muchísimo en decir si los niños sí, si los niños no. En México se está haciendo para los mayores de 12 años, en otros países ya empezaron de 5 en adelante. ¿Cuál es el criterio? Pues realmente lo hemos venido diciendo desde hace tiempo. Desde agosto del año pasado, en un reporte del Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, demostraron que con la variante Delta ya había un aumento en el número de hospitalizaciones en niños, sobre todo cuando comparaban niños que sí estaban vacunados con niños que no estaban vacunados. Aquellos que no habían recibido la vacuna tenían mayor riesgo de llegar al hospital, 10 veces más. Desde ese entonces hemos estado insistiendo en que la vacunación debería ser abierta para niños arriba de 5 años. Se pone una tercera parte de la dosis de Pfizer. Es una vacuna segura. Se han aplicado más de 12 millones de dosis en niños y pues no entendemos cuál es la razón por la que México sigue sin querer vacunar a los niños. Aquí parecería que las vacunas son una pesadilla para tener la posibilidad de recibirla, cuando en otros países se ha logrado abrir la vacunación y tener a la población lo más
pues inmune que se pueda. Los niños se infectan, los niños se enferman, desafortunadamente hay niños que no les va bien y que pueden fallecer, y además los niños diseminan la enfermedad, entonces tenemos que vacunar a los niños. Justamente ayer salía la noticia de que el tribunal concedió que se vacunaran a 2 menores, uno de 6 años, uno de 11. Te pidieron a ti y a otros médicos la opinión al respecto antes de emitir su fallo. ¿En qué se basaron? Pues en que la vacuna es segura, en que realmente los niños están teniendo un aumento en la enfermedad, un aumento en la posibilidad de tener secuelas de COVID, que ese es otro tema muy importante, y que se ha demostrado que tenemos más niños hospitalizados. Es decir, una vacuna segura, una población que empieza a tener más riesgo, pues deberíamos estar aplicando la vacuna a ese grupo de edad. Afortunadamente, el amparo salió a favor de los que buscan vacunarlos y ojalá y esto se dé precedente. Lo que es triste es que para una medida de salud pública se tenga que llegar a instancias de amparos para lograr que el gobierno se convenza de algo que se está haciendo en todo el mundo, de algo que nos está pidiendo la ciencia desde hace tiempo, y parecería que pues el gobierno no escucha la ciencia y cuando escucha lo que quiere y no lo que debe. Con relación a la OMS, ellos tampoco en un principio aconsejaban la vacuna para los niños, no aconsejaban la vacuna de refuerzo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dicen ese tipo de declaraciones que pudieran ser contrarias a lo que se está implementando en los países? Lo que la Organización Mundial de la Salud busca es que haya una distribución equitativa de vacunas. Sí es cierto que hay una brecha cada vez más grande entre la riqueza y la pobreza, y tienes países como Israel, en donde están aplicando una 4ª vacuna sin tener realmente una evidencia de que eso es necesario en este momento, cuando tenemos países en África que pues todavía ni siquiera el 30% de su población está vacunada. Lo ideal es que las vacunas se distribuyeran de tal forma que todos al mismo tiempo estuviéramos recibiendo el biológico en la forma adecuada. Mientras eso no sucede, pues la OMS trata de que en lugar de que en algunos lugares se pongan más vacunas, traten de poner a la población susceptible. Sabemos que la enfermedad era más agresiva en adultos mayores, en personas con comorbilidades y no tanto en los niños. Pero, como tú lo dices, y creo que la OMS se tardó en definir a COVID como una pandemia, se tardó en aprobar algunas vacunas y se ha tardado en dar estas recomendaciones que se toman por parte de países como el nuestro, en donde, si dice la OMS no, entonces todavía no. Pero pues para otras recomendaciones como el que CanSino no es una vacuna aprobada por la OMS, o que Sputnik no es una vacuna aprobada por la OMS, ahí sí no hay el tema, ahí sí pongo lo que yo quiera. Es por eso que, te comento, el gobierno escucha lo que quiere para hacer lo que quiere. Regresando al tema de la OMS, ¿no crees que esto le ha restado muchísimo poder, prestigio y hasta capacidad de convocatoria? Porque parece que ahora cada que sale el director general, pues nada más sale a dar el balance mundial, pero parece que los gobiernos no lo escuchan. Pues desafortunadamente la OMS pues es un organismo que también depende pues económicamente del soporte de países, y esto ha provocado una serie de problemas. Seguramente el hecho de que no se definió pandemia a tiempo cuando ya la enfermedad estaba diseminada en todo el mundo fue porque pues el hablar de pandemia iba a tener un costo económico, y este tipo de situaciones que han hecho pues también desafortunadamente tienen un costo económico, y daría la impresión que para el mundo no hemos entendido que con esta pandemia nos ha demostrado que lo más importante tiene que ser la salud, que la salud y la economía no están peleadas, sino que tienen que ir de la mano, y se le ha dado prioridad a la cuestión política y económica. Creo que nuestro país es un ejemplo claro de ello, y deberíamos de ver qué se tiene que hacer diferente, sobre todo porque esta no va a ser la última pandemia del mundo. Ni tampoco es el final del coronavirus, como algunos suponen. No, esperemos que no esté lejos el final, esperemos que se vuelva una endemia, pero mientras eso no suceda, tenemos que lidiar con lo que está pasando. Y lo que está pasando es que necesitamos que los medicamentos sean libres y que no los destine el gobierno nada más a quién le voy a dar el medicamento y cuándo se lo voy a dar, porque eso también va a complicar muchísimo el manejo de la enfermedad. Tenemos soluciones y parece que nos ponen obstáculos a esas soluciones. Ese ha sido prácticamente la lucha durante estos 2 años. En el tema de Europa, países europeos están
teniendo este concepto gripalizar el coronavirus. El día de hoy, por ejemplo, Reino Unido levanta las restricciones. ¿Cuál, desde tu punto de vista, sería la hoja de ruta en ese sentido? Pues mira, lo que pasa es que si comparamos el sistema de salud que tiene el Reino Unido con el mexicano, pues vas a encontrar que tienen más áreas de terapia intensiva, tienen más hospitales de tercer nivel, la sobrevida que han tenido los pacientes es mucho mayor, tienen la posibilidad de indicar el medicamento Paxlovid o Molnupiravir, el anticuerpo monoclonal si es necesario. En cambio, aquí en México sabemos que no contamos con terapias intensivas suficientes, sabemos que el personal médico está ya drenado física y emocionalmente y no tenemos todavía los medicamentos aprobados, no tenemos como Reino Unido una vacunación constante de 2 biológicos, aquí tenemos pues más de 7. Todo eso hace que no se puedan tomar las mismas medidas en un país que en otro. Vamos a hacer otra pausa, pero ya regresamos con el doctor Francisco Moreno. Estamos de regreso con el doctor Francisco Moreno, sacando todas estas dudas de COVID, de esta variante Omicron y de esta nueva ola. Doctor Moreno, hay algunos que dicen que se espera que después de Omicron la pandemia se vuelva endémica. Vamos hacia allá. Yo creo que sí, al ser un virus más contagioso, con una afectación más de la vía respiratoria alta, pues daría la impresión de que el virus está volviéndose más un virus catarral, como ocurre con muchos de los virus que padecemos durante el invierno, y esto lo que provocaría, el virus no va a desaparecer, esto creo que es un concepto que tiene que entender la gente, el virus no desaparece, el virus se mantiene, pero ya no en una tasa de infección tan alta como lo que hemos tenido, y con épocas en donde probablemente en el invierno, así como tenemos más influenza, pues tendremos más COVID, pero no en las condiciones tan graves que hemos tenido. Eso es lo que parece estar pasando. Pero pues solamente el tiempo nos va a dar esto. ¿Por qué? Porque el virus nos ha cambiado la información constantemente. Nunca pensamos que la pandemia iba a durar 2 años y pues está durando 2 años y nunca pensamos que iba a haber tantas variantes, que se iban a necesitar tantos cambios. Y pues tenemos que ir día a día, hay que vivir el día. Y hoy México se encuentra pues en este tsunami de Omicron al que hay que cuidarse. Justamente hablando de esto, la variante Delta era menos contagiosa, pero la sintomatología más grave. ¿Quién nos dice que después de Omicron no tenemos otra variante igual de contagiosa, pero sí con síntomas mucho más fuertes? Y el tema de Omicron importante es que le da a los que ya están vacunados y a los que ya estuvieron enfermos. Así es, hay más número de reinfecciones, es decir, gente que ya se había infectado y se vuelve a infectar. Vemos casos del segundo o tercer COVID ahora. Y también vemos casos de personas que estando vacunadas con sus 3 dosis tienen la forma catarral de la enfermedad sin tener una enfermedad grave. Realmente los que estamos teniendo en el hospital son gente no vacunada. Pero pues eso es un indicio más de que vale la pena vacunarse y un hecho que nos dice todavía esto no termina. Y mientras esto no termine tenemos que tener calma. ¿Estos cuadros que estás atendiendo en el hospital de personas no vacunadas con Omicron son cuadros graves? Sí, tenemos pacientes graves que no se vacunaron y que llegan con neumonía. El hecho de que tú tengas inmunidad previa por vacuna o por enfermedad previa hace que tu control de la enfermedad sea más rápido, que identifiques más rápido al agresor aunque llegue. Y de esa forma evitas que se propague en tu cuerpo. En cambio, si no tienes la inmunidad de la vacuna, el agresor llega y de aquí a que tú levantas una respuesta inmune, pues puede tener afección de muchas células en diferentes partes del tracto respiratorio y eso llevarte a complicaciones. Así es que sí, los que no están vacunados, pues ojalá y recapaciten, porque no solamente siguen siendo fuentes de variantes, sino también pueden tener un problema cuando ellos se infecten. Sí, son un laboratorio andante. ¿Qué es lo que pasa con Omicron que se está reduciendo el tiempo de aislamiento? Por ejemplo, para cuestiones laborales, las personas están reintegrándose a sus ocupaciones a la semana. Lo que hemos visto con Omicron es que el periodo de incubación es menor. Antes pensábamos que duraba 5 a 7 días con las variantes originales. Ahora el periodo de incubación es de 3 a 5 días. Entonces,
desarrolla síntomas más temprano, y al ser una infección pues tan brusca, aproximadamente al día 6, 7, la persona deja de contagiar. Sin embargo, lo que hemos pedido es que por lo menos mantengan 10 días, sobre todo si van a estar con gente vulnerable, porque hay algunos que se tardan más en eliminar el virus. Y esto también ha sido una medida que tomó el Centro de Control de Infecciones de Estados Unidos, porque al haber tantos contagiados también colapsan sistemas de salud, sistemas de transporte, aerolíneas, y entonces tratas de que no se te junten todos al mismo tiempo enfermos, porque si no, pues no puedes dar atención ni en salud, ni en transporte, ni en seguridad. Y acortan el tiempo de incubación tratando de que los pacientes mantengan las medidas de prevención al máximo. Sí, vimos lo que pasaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Sería muy prematuro comentarlo, pero ¿tú crees que la era post-COVID va a ser totalmente diferente en cuestión de políticas públicas de sanidad, así como el 11 de septiembre marcó una nueva era en la seguridad? Ojalá y así sea. El costo en seguridad fue mucho mayor después del 11 de septiembre. Pues el costo en salud yo creo que es una de las situaciones que, sobre todo en nuestro país, se tiene que contemplar. Creo que no tenemos suficientes recursos en investigación, tenemos que mejorar los sistemas de salud, tenemos que mejorar la educación en las escuelas de medicina, y si no hay una inversión fuerte en esto, pues lo que va a ocurrir es que en la próxima pandemia tendremos los mismos o peores problemas, porque el sistema de salud se drenó totalmente, tanto en insumos como en personal de salud, que está pues en un desgaste físico, emocional tremendo. Para concluir, doctor Francisco Moreno, sí a la vacunación de niños mayores de 5 años. Absolutamente sí. Ya no hay pretextos. La Organización Mundial de la Salud ya dijo que sí. Ya no hay por qué buscar excusas para no vacunar al futuro de México. ¿Sí a las clases presenciales en las escuelas? Yo diría que no todavía, mientras no tengamos a los niños vacunados y esté esta variante Omicron en este momento circulando. Todavía los maestros están apenas recibiendo su refuerzo de una vacuna que recibieron inicialmente, que no fue del todo satisfactoria como fue CanSino. Yo creo que en este momento no es el momento ideal para tener clases presenciales. Creo que podríamos esperar un par de semanas y abrir las clases presenciales con mucho mayor seguridad. ¿Sí a reducir los aforos o no? Los aforos en restaurantes. Hacerlos al aire libre, comprar una buena chamarra, un buen suéter, una buena bufanda y estar en espacios abiertos, porque todavía hay mucha transmisión comunitaria. Y bueno, las medidas que todas las personas saben. Antes de irnos, Francisco Moreno, dile algo a los que no se han vacunado todavía. Pues les pido que se vacunen. La realidad es que pues son personas que no han entendido, no han comprendido el avance científico que existe y que además lo están poniendo en riesgo a los demás. Es complicado, pero hay personal de salud que resulta infectado por alguien no vacunado y puede ser que no tengamos la misma evolución después de todavía un desgaste físico. Nuestro sistema inmune de los trabajadores de la salud no es el óptimo ahorita después de 2 años de no parar. Muchísimas gracias, doctor Francisco Moreno, infectólogo. Gracias, como siempre, por darnos tu tiempo, por despejarnos todas estas dudas. Nos vemos pronto. Gracias. Bye. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este arranque de temporada. Los espero el próximo miércoles en punto de las 9 y se queda con Pantalla de Cristal.